A ver si quieres, entonces, así. Sí. Señor, te damos gracias en el nombre precioso de Jesús, porque nos permites iniciar un nuevo año escuchando tu palabra y aprendiendo cada día más de ti. Te agradecemos porque nos has traído hoy, esta noche, Señor, con bien, y te rogamos que traigas a los que han de llegar. Bendice sus vidas, Señor. Bendice esta iglesia, Señor. Te lo rogamos, Señor, en el nombre precioso de Jesús. Amén. Amén. Bien, vamos al estudio hoy en el capítulo 8. La lección 26, vamos al capítulo 8 de Hebreos. Ahora, antes de leer, permítanme señalar lo que dice aquí el estudio. Dice, perdón, no, déjenme aclararlo un poco. En la lección 26 dice, Jesús no está en la tierra, no al menos en el sentido de ejercer su ministerio terrenal, como lo llevó a cabo en su naturaleza humana. Él ha ascendido a los cielos y se ha sentado a la diestra de la majestad en las alturas. De otro modo, él no podría ser sacerdote. Todo esto lo hemos ido leyendo. Pues en la tierra había sacerdotes como preparación para el ministerio de Jesús, aunque Herodes nunca lo supo, es decir, antes de la venida de Jesús, Herodes había remodelado el templo. Durante el ministerio de Jesús, el templo estaba hermoso, renovado, y entendemos pues que Dios puso esto en el corazón de él para que finalmente Jesús llevara a cabo su ministerio. Dice, y el cual fue destruido por el general Tito, el general romano Tito, en el año 70 después de Cristo. Ahí termina el templo. Posiblemente pocos años después de ser escrita esta carta. Es decir, cuando fue escrita esta carta, se considera que todavía el templo estaba en pie. Y todavía había sacerdotes ofreciendo sacrificios, aunque como vamos a ver, ya había habido un cambio de pacto. Dice, esta es la forma en que podemos ir resumiendo lo que el capítulo 8 nos ha dicho hasta ahora. Vimos los primeros 4 versículos y esto es lo que hemos ido viendo. Y este resumen ayudará en gran manera a lo que estudiaremos en esta lección,
lo cual, dicho sea de paso, es de gran importancia para derribar algunas falsedades que hoy en día se dan por hecho dentro de la iglesia. Ok, vamos a ver entonces algunos aspectos de acuerdo al capítulo 8, lo que en realidad ocurre en los cielos, lo que en realidad ocurre con el ministerio de Jesús. Así es que vamos a leer los versículos 4 al, perdón, aquí le dejé al 7, es al 9. Al 9, vamos a ver hoy hasta el versículo 9. Ok, entonces vamos a leer del 4 al 9. Así que estuviese sobre la tierra, ni siquiera sería sacerdote, habiendo aún sacerdotes que presentan las ofrendas según la ley. Los cuales sirven a lo que es figura y sombra de las cosas celestiales, como se le advirtió a Moisés cuando iba a erigir el tabernáculo, diciéndole: mira, haz todas las cosas conforme al modelo que te ha mostrado en el monte. Pero ahora, tanto mejor ministerio es el suyo, cuanto es mediador de un mejor pacto, establecido sobre mejores promesas. Pues sí, que el primer pacto hubiera sido para Porque reprochándolos, él dice, miren que vienen días, dice el Señor, en que estableceré un nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá.
no como el pacto que hice con sus padres el día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque no permanecieron en mi pacto y no me desentendí de ellos, dice el Señor. Ok, entonces ahí es donde vamos a partir hoy en el estudio. Dice, ya hemos visto que si Jesús estuviera sobre la tierra, dice el versículo 4, ¿verdad? Esto nos da a entender que Él ya no está sobre la tierra. Si Él estuviera sobre la tierra, ok, ni siquiera sería sacerdote. Ok, tenemos que entender lo que este versículo nos está diciendo. Esto requiere de una breve aclaración en cuanto a nuestro concepto del lugar donde Jesús se encuentra. Ok, entonces tenemos que ir comprendiendo, como decíamos, algunas ideas que nosotros tenemos que tener claras en nuestra mente. Vamos a ver Juan 9:5. Juan 9:5 y después Juan 17:11, la primera parte del versículo 11. Juan 9:5, ¿qué dice? Está. Mientras estoy en el mundo, yo soy la luz del mundo. Ok, entonces nada, la frase que dice, ¿verdad? Ok, entonces dice, Jesús afirma, mientras estoy en el mundo, eso está señalando que no siempre estaría en el mundo, al decir, mientras estoy en el mundo, yo soy la luz del mundo. Y es interesante porque esta frase no viene en un contexto de una obligación de decirla, sino que él va a responder una pregunta que le hacen los discípulos, pero él da esa información antes de responder si el hombre ciego había pecado o sus padres, como para que él naciera ciego. Bueno, posteriormente vamos a ver qué dice Juan 17:11. Ya no estoy en el mundo, pero ellos sí están en el mundo. Y yo voy a ti, Padre Santo. Guárdalos en tu nombre, el nombre que me has dado, para que sean uno, así como nosotros somos uno. Ok, entonces él afirma, ya no estoy en el mundo. Él da por hecho que su ministerio terrenal ha terminado cuando está haciendo esa oración. Él ha concluido porque de hecho al inicio de este capítulo, él le dice al Padre que ha terminado la obra que le dio para que llevara a cabo. Entonces, ya no estoy en el mundo, pero ellos sí están en el mundo. Nosotros estamos en el mundo, Jesús no está en el mundo, sino que termina diciendo, y yo voy a ti. Y yo voy a ti. Ahora, a partir de estos pasajes, podemos deducir, si Jesús no está en el mundo, Él no es la luz del mundo actualmente. Él dijo, mientras estoy en el mundo, luz soy del mundo. Ahora, si Él dice, ya no estoy en el mundo, Él no es la luz del mundo actualmente. Pero, ¿cómo puede ser esto verdad? Es decir, ¿cómo podríamos nosotros llegar a esta conclusión que generalmente todo el mundo diría, pero Jesús es la luz del mundo? Él lo afirmó, Él dijo, yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas, pero posteriormente a eso afirmó, mientras estoy en el mundo, luz soy del mundo. Ok, dice aquí, bien, la respuesta es que Jesús no va por las calles llamando a los hombres al arrepentimiento, enseñando y sanando. No vamos a ver eso. No vamos a ver a Jesús caminando aquí en la tierra. No vamos a verlo Él siendo el que lleva el mensaje, ¿verdad? Ahora es la iglesia la que es la luz del mundo.
como lo dice Mateo 5:14. Mateo 5:14 dice, ustedes son la luz del mundo, una ciudad sobre un monte no se puede esconder. Bueno, se los menciono para poder continuar. Entonces Jesús dice que la iglesia es la luz del mundo. Sin embargo, Jesús sigue siendo la luz del creyente, pues de otra forma no podríamos reflejarlo a Él, y así, tal como la luna refleja la luz del sol, nosotros somos la luz para este mundo. Es decir, ¿en qué manera somos la luz del mundo? ¿Porque nosotros brillamos? No. ¿Han escuchado ese canto, enciende una luz? Digo, no es por andar atacando todas las cosas, pero nosotros no encendemos la luz. Nosotros somos la luz porque Dios lo ha dicho. Y ese es el punto de que nosotros reflejamos a Jesús. En la medida en que nosotros somos la imagen de Jesucristo, alumbramos con la luz de Cristo. Entonces, solamente como la luna no tiene luz propia. ¿Por qué la luna brilla a veces? ¿Por qué cuando está entera luna y está descubierto el cielo hasta se ve más clara la noche? Porque refleja la luz del sol, no tiene luz propia. Entonces es lo que estamos ahorita señalando. Nosotros solamente reflejamos la luz de Jesucristo. Él es la luz del creyente. Pero nosotros cuando lo reflejamos a Él somos la luz del mundo. Ahora, lo que debemos comprender en este sentido, vamos a ver Mateo 28:20. Mateo 28:20. Enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Ok, entonces Jesús dice, y recuerden, bueno, en esta versión dice, recuerden, yo estoy, yo estoy con ustedes. Yo estoy con ustedes todos los días, no nada más el domingo. Por eso algunos batallamos en llamar el domingo Día del Señor como si solo ese día le correspondiera. Y aquí yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo, es decir, hasta que Él vuelva nuevamente, ¿verdad? Hasta el fin del mundo. Ok, estas palabras no implican una presencia física en la tierra, sino con nosotros, es decir, su compañía permanente. Él no necesita estar en la tierra para estar con nosotros. Miren, vamos a verlo en Juan 14:23. Juan 14:23. Respondió Jesús y le dijo, el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. Ok, entonces, si alguien me ama, guardará mi palabra. Si alguien me ama, guardará mi palabra, y mi Padre lo amará. Ok, como resultado de esta relación dice, y vendremos a él y haremos con él morada. O haremos morada con él. Morar significa habitar. Entonces, está diciendo que Jesús habita en nosotros. Él dejó claro a sus discípulos que se iría y volvería. En ese mismo Juan 14, ahora el versículo 3. Si me fuere y os preparé un lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Ok, entonces dice, y si me voy, pues está hablando de que Él se va. Y si me voy y les preparo un lugar, ¿qué hará? Vendré otra vez y los tomaré a donde yo voy para que donde yo esté o estoy, allí estén ustedes también.
Ok, entonces Jesús avisa que se va a ir. Él se va, no está en el mundo, esto nosotros tenemos que tenerlo claro. Él se ha ido, pero está con nosotros y mora con nosotros. Esa es una parte importante que nosotros debemos de comprender. Entonces, vamos a ver Efesios 3:17, si le pueden ayudar. Efesios 3:17. Para que habite Cristo por la fe en vosotros, corazones, a fin de que arriesgados y cimentados en el amor. Ok, entonces lo que está diciendo Pablo es para que por la fe, ¿qué va a pasar? Dice, por lo tanto, dice, Jesús ya no está en el mundo, más está con nosotros y habita en nuestro corazón. Jesús habita en nuestro corazón por medio de la fe. No está en el mundo, pero habita en nosotros. Hay ese sentido tenemos nosotros que entenderlo. Nosotros por eso alumbramos, porque Jesús habita en nosotros, estamos siendo transformados y lo reflejamos. Entonces, ¿quién tiene la responsabilidad de alumbrar? La iglesia, nosotros. ¿Ok? Porque Él dijo, mientras estoy en el mundo, luz soy del mundo. Pero Él ya no está alumbrando al mundo, sino a nosotros, para nosotros alumbrar al mundo. ¿Ok? Entonces, ¿sí va clara este concepto? Bien. Dice, de esa forma podemos entender las palabras de Jesús. Nuevamente Juan 14, ahora del 19 al 20. Lee los dos versículos. Juan 14, 19 al 20. Estaba encendido, creo. Yo en usted. Ok, entonces Jesús en este pasaje dice, un poco más de tiempo y el mundo no me verá, no me verá más. Ok, vamos tomando esto en cuenta. Un poco más de tiempo y el mundo no me verá más. Pero ustedes me verán. Noten la situación, el mundo ya no va a ver a Jesús, pero nosotros sí. Porque yo vivo, ustedes también vivirán. En ese día conocerán que yo estoy en mi Padre y ustedes en mí. Y yo en ustedes. Esto pone la situación muy interesante porque no solamente señala que Jesús está en nosotros, también dice que es en mí y yo en ustedes. ¿Y qué pasa? El mundo ya no lo ve. ¿Sí lo dice Jesús o no? El mundo nos ve a nosotros, no ve a Jesús. Entonces dice un poco más de tiempo, el mundo no me verá, pero ustedes sí me verán. Entonces, ese poco de tiempo fue el tiempo
desde que lo dijo hasta que él resucitó y apareció a los discípulos. Y entonces ya solo tiene comunión con los que le han creído en él. Bueno, dice, uno de los aspectos más importantes del oficio de Jesús como sumo sacerdote es que es llevado a cabo en los cielos. Por eso él dice el pasaje que él no está en la tierra porque aquí ni siquiera sería sacerdote. Él está en los cielos como intercesor, porque eso lo vimos en el capítulo anterior, ante la presencia misma del Padre. Pero eso no significa que esté apartado de nosotros. Pues de este modo es el mediador perfecto, es decir, está en nosotros y está delante de la presencia del Padre. Lo que en la tierra correspondía al sumo sacerdote levítico a distancia, es decir, el sacerdote era intercesor por el pueblo, pero él estaba en la tierra intercediendo por el pueblo a Dios en los cielos. Jesús está en los cielos intercediendo por nosotros en la presencia del Padre. Así pues, la mayor distinción entre el sacerdocio de Jesús y el de Aarón y sus descendientes, vamos ahora, volvemos a Hebreos 8, es donde vamos a continuar, en el versículo 5. Dice, ahí donde empezamos, Hebreos 8, el versículo 5. Ok, entonces dice, así pues la mayor distinción entre el sacerdocio de Jesús y el de Aarón y sus descendientes es que ellos sirven a lo que es copia y sombra. Copia y sombra. Ellos sirven a lo que es copia y sombra de las cosas celestiales. Ok, entonces, este es un punto interesante, por eso nosotros decíamos al principio, tenemos que aclarar varias cosas que a veces erróneamente se dan por hecho en la iglesia. Los descendientes de Aarón, es decir, en la ley, lo que servían era a copia y sombra, dice, de las cosas celestiales. Jesús sirve a la realidad misma de las cosas al estar en los cielos. Y esto se debe, ¿a qué se debe que ellos sirven a la copia y sombra de las cosas? Bueno, se debe a que la ley fue dada a Moisés bajo un pacto que no tenía, como dice ahí, la palabra está ahí, los cuales sirven a lo que es copia y sombra de las copas celestiales. Ok, perdón, esto está, la forma de las cosas, esto es Hebreos 10.1. Vamos a ver qué dice Hebreos 10.1. A ver si todavía da la pila. Ya no le muevan, si no, ya se apaga.
Ok, entonces el capítulo 10, versículo 1, nos dice que este pacto no tenía la forma misma de las cosas, sino solamente la sombra. Ok, ahora uno puede ver una sombra y puede deducir las cosas, pero no las está viendo con claridad, porque las sombras no nos manifiestan los rasgos, no nos manifiestan que está encima de qué, que va atrás, etcétera. ¿Han visto cuando ponen las manos y hacen figuras? Bueno, esas son sombras, pero lo que en realidad deberíamos estar viendo son unas manos. Entonces, la ley no decía las cosas con claridad y eso tenemos que tenerlo claro. Porque miren, no solo eso, dice ahí, igual que Jesús hablando a las personas, vamos a ver Mateo 13, 10 al 11. Mateo 13, 10 al 11, yo creo que lo voy a ir leyendo yo porque ya no se va a ver en la transmisión. Pero Mateo 13, 10 dice, y acercándose los discípulos dijeron a Jesús, ¿por qué les hablas en parábolas? Jesús les respondió, porque a ustedes se les ha concedido conocer los misterios del reino de los cielos, pero a ellos no se les ha concedido. ¿Por qué Jesús hablaba en parábolas? Muchos dicen, porque era una forma didáctica de enseñar, porque así la gente entiende mejor. No, era todo lo contrario. Era para que ellos solo vieran la sombra de las cosas, porque ellos estaban en un pacto donde solamente se manifestaba la sombra de las cosas. El sembrador salió a sembrar, ellos dicen, ¿y qué es eso? Y entonces a una semilla cayó en buena tierra, otra cayó entre espinos, entre piedras, etcétera, y en el camino ellos no pueden entender porque solo les es presentado la sombra. Esta es la situación de que nosotros entendemos que las cosas son reveladas a quien Dios se las quiere revelar. ¿Ok? Al resto de los judíos no se les dio el entender, el conocer los misterios del reino, solo a los discípulos. Posteriormente se les daría a conocer, pero en este momento Jesús solamente vino a dar a conocer los misterios del reino a los discípulos. Ok, ahora, en el versículo 34 de este mismo pasaje de Mateo 13, 34 y 35 dice, todo esto habló Jesús en parábolas a las multitudes, y nada les hablaba sin parábola, para que se cumpliera lo que fue dicho por medio del profeta cuando dijo, abriré mi boca en parábolas, hablaré de cosas ocultas desde la fundación del mundo. Ok, Jesús habló en parábolas para que ellos no comprendieran. Entonces, igual que Jesús hablando a las personas por parábolas. Hay un aspecto en esto que tenemos que sobre todo ampliar. Es el hecho de que la creación misma es suficiente para hablarnos de Dios, pero no nos lo explica. La ley, el Antiguo Testamento, finalmente todo, nos enseña quién es Dios, pero no nos aclara algunos aspectos, sobre todo la gracia que nos es manifestada en Jesucristo, la salvación por gracia únicamente, y no nos aclara varias cosas
que vienen en el Nuevo Testamento. Por eso dice que Jesús hablaba a las personas por parábolas para no hablar con claridad hasta que llegara el tiempo. Ahora vamos a Juan 16:25. Juan 16:25. ¿Se oye medio bajo? ¿Se oye bien? Bueno, Juan 16:25. Estas cosas les he hablado en lenguaje figurado. Viene el tiempo, en alegorías dice en la Reina Valera, viene el tiempo cuando no les hablaré más en lenguaje figurado, sino que les hablaré del Padre claramente. ¿Ok? Entonces, Jesús ha hablado en lenguaje figurado, dice, hasta que llegue el tiempo de hablar claramente. Ahora, ¿cuándo es ese tiempo de hablar claramente? En el nuevo pacto. ¿Ok? En el nuevo pacto es el tiempo de hablar claramente. Si vamos comprendiendo todo esto, Jesús finalmente, la ley, Moisés, los profetas, los sacerdotes levíticos, no tenían la realidad de las cosas, tenían la sombra. El problema de muchas iglesias hoy en día es que basan absolutamente toda su forma de pensar en el Antiguo Testamento y predican cada día a Isaías, a Jeremías y nunca se van al Nuevo Testamento. Ahora, hay que predicar a Jeremías, a Isaías, pero hay que explicarlo a la luz del Nuevo Testamento. ¿Ok? Como vamos a ver un pasaje de Jeremías en un momento y nos vamos a dar cuenta que no lo podríamos entender si no lo vemos en el Nuevo Testamento. Ok, entonces dice, así que los sacerdotes entraban a un tabernáculo que era copia de un original. Y esto es una realidad. El tabernáculo que levantó Moisés, pongámoslo en estas palabras, no era el bueno, era una copia. Porque no le iba a ser dado a los hombres el tabernáculo real, sino solo una copia. ¿Ok? Entonces, yo espero irnos formando esta imagen. Era copia de un original que Dios le mostró a Moisés en, como dice Hebreos, ahora el versículo 6, Hebreos 8:6. ¿En dónde le mostró esto Dios a Moisés? En el monte. Ok. Ahora, ese monte obviamente es el monte Sinaí. Ok, bueno, ahora como a mí me toca leer todos, pues vamos a leer Éxodo 25:9. Éxodo 25:9. Para ver todo lo que nos manifiesta que era una copia. Dice Éxodo 25:9. Bueno, voy a leer desde el 8. Que me hagan un santuario para que yo habite entre ellos, conforme a todo lo que te voy a mostrar, conforme al diseño del tabernáculo y al diseño de todo su mobiliario, así ustedes lo harán. Ok, entonces Dios le va a mostrar un modelo. Todavía no dice que sea copia. Vamos ahí mismo al versículo 40. Es el último versículo y dice, mira que los hagas según el diseño que te ha sido mostrado en el monte. Nuevamente señala el monte. Números 8:4. Números 8:4. Así estaba hecho el candelabro de oro, labrado a martillo desde su base hasta sus flores. Fue obra labrada a martillo, según el modelo que el Señor le mostró a Moisés. Así hizo el candelabro. Ok, eso es en el Antiguo Testamento, donde se le dice que es un modelo que Dios le mostró. Vamos ahora al Nuevo Testamento, a Hechos 7,
44. Hechos 7, 44, donde Esteban es el que está narrando la historia del pueblo de Israel. Y dice: nuestros padres tuvieron el tabernáculo del testimonio en el desierto, tal como le había ordenado que lo hiciera el que habló a Moisés, conforme al modelo que había visto. Entonces, vemos que esto era copia de un original, nos lo aclara ya el escritor a los Hebreos. Volvemos a Hebreos, capítulo 8. Y entonces nos vamos dando cuenta que finalmente lo que Moisés hizo fue una copia que Dios le mostró de un original, que fue copia del original que Dios le mostró a Moisés. Dice: de esta forma entendemos que hay un santuario en los cielos, un original, al cual Jesús entró como sumo sacerdote y ofreciéndose a sí mismo como sacrificio. Por esa razón su ministerio sacerdotal no es llevado a cabo en la tierra, donde las cosas son temporales, sino en los cielos, en las realidades que son definitivas y eternas. Ahora, si se fijaron el título de la lección, aquí en la página 1, después de decir la lectura, dice: un tabernáculo y un pacto definitivos. El primer tabernáculo era temporal, el primer pacto era temporal. Las cosas en los cielos son definitivas, son eternas. El ministerio de Jesús es definitivo, es eterno, su ministerio como sacerdote. El santuario en los cielos, donde Él llevó su sangre, es definitivo, es eterno. ¿Vamos bien hasta aquí? ¿Hay preguntas? ¿No? Dice: así es como el Evangelio de Juan, al presentar a Jesús en Juan 1:17, ahora esto es para que uno me duerma media lección, entonces mantengo despierto leyendo. No los pongo a leer para que no se me duerman, pero para que se escuche en la transmisión. Juan 1:17 dice: porque la ley fue dada por medio de Moisés, la gracia y la verdad fueron hechas realidad por medio de Jesucristo. O la gracia y la verdad vinieron por Jesucristo. Uno se pregunta, no es que lo anterior haya sido mentira. Está hablando al decir la gracia y la verdad, se refiere a las cosas reales. Lo anterior era copia, era sombra. Lo que viene en Jesucristo es la realidad de las cosas. No es lo mismo que te cuenten algo a que tú lo vivas. Por lo tanto, diríamos que a los israelitas se lo contaron mientras que nosotros lo estamos viviendo. Entonces ahí dice: porque la ley fue dada por medio de Moisés, la gracia y la verdad. La ley fue dada por medio de Moisés, la gracia y la verdad fueron hechas realidad por medio de Jesucristo. Entonces vamos bien hasta aquí. ¿Alguien se ha atrasado? ¿Hay preguntas? ¿No? Dice el siguiente punto, el 13, y la culminación de toda comparación entre el pacto de la ley y el de la gracia se da en el versículo 6, donde nos dice, y noten las palabras porque finalmente las tomamos textualmente, dice: pero ahora Jesús ha obtenido un ministerio tanto mejor. Esto lo dice la Biblia. No es para echarle a los mesiánicos, a los judíos. No, el ministerio de Jesús es mejor que el de los sacerdotes arónicos. Dice, ha obtenido un ministerio tanto mejor por cuanto Él es también el mediador. Ya extrañamos las participaciones de hoy. Por cuanto Él es también el mediador de un mejor pacto.
Y qué interesante porque nosotros no hacemos la comparación, la hace la palabra. El antiguo pacto era bueno, el nuevo pacto es mejor. Dice, establecido sobre mejores promesas. Ese es el punto, este es lo importante, entender que hay dos pactos. Miren, hace muchos años me preguntó un señor, hasta donde entiendo era masón. Bueno, dice Jesús que si uno voltea a ver una mujer y adulteró con ella, pero Salomón tuvo 900 y fracción de mujeres. El asunto es, hay que entender cuál era la diferencia. Primero, para empezar, jamás nos dice que Dios se agradó de eso con Salomón, porque incluso en la ley estaba prohibido. Ok, Dios nunca juzga eso en Salomón, pero no estaba tampoco de acuerdo ni respaldando a Salomón en eso. Pero hay una diferencia entre pactos. Salomón vivía en un antiguo pacto, nosotros vivimos en un nuevo pacto. ¿Qué pacto es mejor? El nuevo pacto, porque está en Jesucristo, es la realidad misma de las cosas, y dice aquí tiene mejores promesas. Ok, esas mejores promesas ya nos las había mencionado, pero las vamos a ir viendo un poco más adelante. Dice, un ministerio mejor en comparación con el de Moisés y de Aarón. Pues inicialmente Moisés era el mediador entre el pueblo de Israel y Dios. ¿Se acuerdan que Dios iba a destruir al pueblo y Moisés dijo, no los destruyas, se intercedió por ellos? Bueno, él era el mediador. Posteriormente, los sumos sacerdotes, los que eran descendientes de Aarón, fueron mediadores al ser los encargados de ofrecer el sacrificio para el perdón de pecados del pueblo ante Dios. Y el ministerio de Jesús como mediador es mejor, al ser mediador en un mejor pacto que está establecido sobre mejores promesas, como vimos en Hebreos 7, 21 al 22, que dice lo siguiente. Pues en verdad ellos, los sacerdotes anteriores, estoy en Hebreos 7, 21, pues en verdad ellos llegaron a ser sacerdotes sin juramento, pero él, Jesús, por un juramento del que le dijo, el Señor ha jurado y no cambiará, tú eres sacerdote para siempre. Por eso Jesús ha venido a ser fiador de un mejor pacto. ¿Por qué? Porque tiene un juramento de parte de Dios. Dios le dijo, tú vas a ser sacerdote, y lo juró. A Aarón y a sus descendientes les dijo, ordéname a Aarón para sacerdote, pero jamás juró Dios que permanecerían como sacerdotes. Uno tiene un juramento, el otro no. Uno tiene finalmente una palabra eterna de Dios, mientras que el otro solamente fue en su tiempo, en el tiempo que duraba ese pacto. El domingo señalamos algo importante, porque esto, sobre todo los pastores que han entrado al movimiento mesiánico dicen, lee la Biblia y ahí dice que la Pascua es mandamiento perpetuo. Uno le puede decir también el encender los candelaros, el candelabro es mandamiento perpetuo y el cambiar los panes. ¿Quién lo está haciendo? Hay otras cosas que también son mandamiento perpetuo, pero finalmente es perpetuo, decíamos en la semana, porque mientras el pacto estuviera de pie no iba a haber cambio, iba a permanecer. Pero una vez que ese pacto deja de tener validez, acaba eso. Sin embargo, cuando habla de este pacto, del nuevo pacto, habla de esto es eterno, no dice perpetuo. Ok, por eso cuando les dice Dios al pueblo de Israel a través de Jeremías, y haré con ustedes, de Isaías, que leímos el domingo en Isaías 55, haré con ustedes un pacto eterno. Uno se pregunta, ¿que no tenían un pacto ya? Sí, pero no era eterno, era perpetuo. Mientras estuviera de pie y tuviera validez, ahí estaba. Pero el pacto que hizo posteriormente y que él prometía era eterno. Vamos a ver por qué. Dice, recordemos también que el 7:19, para ver por qué es mejor el nuevo pacto, dice, pues la ley nada hizo perfecto, y se introduce una mejor esperanza mediante la cual nos acercamos a Dios. Entonces nos dice que la ley nada hizo perfecto. Nadie era transformado en la ley. La ley nada hizo perfecto.
La ley nada hizo perfecto. Pero en este nuevo pacto se introduce una mejor esperanza, mediante la cual, esperanza, espero que lo escriban, una mejor esperanza mediante la cual nos acercamos a Dios. Pero en este nuevo pacto se introduce una mejor esperanza mediante la cual nos acercamos a Dios. Por esa razón, debemos tener claro que si aquel pacto hubiera sido sin, esto ya es el capítulo 8, versículo 7. Si aquel primer pacto hubiera sido sin defecto, si aquel primer pacto hubiera sido sin defecto, no se hubiera buscado lugar para el segundo. Si el pacto a través de la ley de Moisés hubiera sido sin defecto, no se hubiera buscado lugar para el segundo. Ahora, hay que explicar esto. Ya anteriormente hemos dicho que no es que la ley de Dios no fuera perfecta. Lo fue, tal como lo dice el Salmo 19:7. Salmo 19:7. Dice, la ley del Señor es perfecta, que restaura al alma, el testimonio del Señor es seguro, que hace sabio al sencillo. La ley del Señor es perfecta. Entonces, ¿por qué dice que hubiera sido sin defecto? Bueno, dice, pues cumplió el propósito para el cual fue dada al pueblo de Israel. La ley fue perfecta en el sentido de que tenía un propósito y lo cumplió. Pero no estaba destinada a transformar a nadie, pues se basaba en ordenanzas que nada transforman a las personas. Y aquí recordamos Colosenses 2. Colosenses 2, 16 al 17. Colosenses 2, 16 al 17. Por tanto, que nadie se constituya en juez de ustedes con respecto a comida o bebida, si comes carne de cerdo o no, o en cuanto a día de fiesta o luna nueva o día de reposo, incluyendo el sábado o incluso si queremos hablar del mismo domingo. Cosas que solo son sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo pertenece a Cristo. Nuevamente esta imagen. Todos los mandatos en la ley de Moisés eran sombra. El descansar el sábado, ¿en qué me transforma a mí en una mejor persona? El no comer carne de cerdo, ¿en qué me transforma en una mejor persona? En nada. Si como esto, si como aquello, ¿en qué soy mejor o soy peor? Finalmente, dice, continúa ahora los versículos 20 al 23. Dice... me fui a otro. 20 al 23 dice, si ustedes han muerto con Cristo a los principios elementales del mundo, es decir, estas cosas que acaba de mencionar, ¿por qué como si aún vivieran en el mundo se someten a preceptos tales como no manipules, no gustes, no toques? Todos los cuales se refieren a cosas destinadas a perecer con el uso. Es decir, lo que comiste ya pasó. Lo que descansaste ya pasó. Cosas destinadas a perecer con el uso, según los preceptos y enseñanzas de los hombres. Tales cosas tienen a la verdad la apariencia de sabiduría en una religión humana, en la humillación de sí mismo y en el trato severo del cuerpo, pero carecen de valor alguno contra los apetitos de la carne. Entonces, tal vez guardo el sábado o tal vez incluso soy muy celoso del domingo. Pero eso no va a cambiar los apetitos de la carne. Ese tipo de prácticas
si puedo comer esto, aquello, si como mariscos que estaba prohibido en la ley, si como carne de cerdo, no me va a hacer mejor persona o peor persona el hacer eso. Por lo tanto, esta ley no perfeccionaba a nadie porque hacía cosas que sí tenían un duro trato del cuerpo, pero no podían contra los apetitos de la carne. ¿Ok? Entonces dice, por esa razón era necesario un nuevo pacto destinado a perfeccionar al creyente en Cristo, el cual no entraba por razón de familia o etnia, es decir, no por ser judío entrabas al pacto, sino por la fe en Cristo. Era necesario un pacto donde todas las personas pudieran entrar sin importar de qué etnia, porque decimos raza solo hay una, solo la raza humana. El cristiano no puede ser racista porque solo hay una raza humana. Pero etnia se refiere a un grupo, ¿cómo se llama? Cultural. Es más el sentido étnico en ese sentido y de fisonomía, pero no es diferente raza. Ok, entonces dice por razón de familia o etnia, sino por la fe en Cristo, como más adelante hemos de ver. Es decir, era necesaria una ley donde tú, siendo de la nacionalidad que fueras y de los descendiente de quien fueras, pudieras entrar sin tener que cambiar para volverte de un cierto grupo étnico. Ok, entonces por eso se establece un nuevo pacto y por eso este nuevo pacto es mejor. Dice, finalmente el antiguo pacto dependía de la obediencia y fidelidad del pueblo. ¿Por qué uno podría decir, bueno, pero si Dios estableció este pacto, ¿cómo va a quedar sin valor este pacto? ¿Por qué razón quedaría invalidado? Bueno, vamos a Éxodo 19. En el versículo 5 dice, ahora pues, si en verdad escuchan mi voz y guardan mi pacto, serán mi especial tesoro entre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Hay condiciones. Para ser el especial tesoro de Dios, el pueblo de Israel tenía que hacer dos cosas: escuchar la voz de Dios y guardar su pacto. ¿Qué significa? Que esta relación con Dios estaba sujeta o condicionada a la obediencia del pueblo de Israel. Ok, dice aquí entonces que esto, mientras a la fidelidad del pueblo, mientras que el nuevo pacto se ha establecido sobre la obediencia y fidelidad del mediador que es Cristo. Es decir, este pacto está condicionado a que Cristo sea fiel, a que Cristo sea obediente al Padre, y lo fue. Por eso es un pacto eterno. Por eso no termina, porque Cristo nunca va a desentenderse del pacto. ¿Sí queda clara esta parte? Este pacto por eso es mejor, porque tiene una promesa eterna, porque no se basa en que si nosotros somos buenos o malos, sino en si Jesús sigue siendo fiel. Y por eso Dios estableció un juramento. Y las promesas que Dios estableció se cumplirán porque Dios es fiel. Porque se basa en lo que Dios prometió y no en lo que nosotros hacemos. Ahora, es evidente que si estamos en el pacto, vamos a ser transformados. Si no somos transformados, no estamos en el pacto. Ese es el punto. Porque algunos dirán, bueno, pero entonces yo puedo seguir siendo malo. Bueno, si sigues siendo malo, no estás en el pacto. Porque debemos entender que esto no es todo lo que el pacto implica. Ok, vamos a ir viendo finalmente que esto se respalda en los siguientes versículos. Dice, termino el párrafo que estaba leyendo. El primero podía ser anulado, el segundo es eterno. Eso nos aclara el por qué se define al nuevo pacto como mejor que el antiguo pacto. Por esa razón nos dice que Dios estamos ahora nuevamente en Hebreos 6, ahora el versículo 8. Hebreos 8, 8. Hebreos 8, donde dice que Dios les reprocha. ¿Ok? Por eso dice que Dios les reprochó o les reprocha, diciendo, lo que Dios dijo fue un reproche. ¿Ok? Dios les reprocha diciendo, miren que vienen días, dice el Señor, en que estableceré un
nuevo pacto, ¿ok? En que estableceré un nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. Esto está en Jeremías y está también en este pasaje, obviamente. Un nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá, no como el pacto que hice con sus padres el día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto. Para sacarlos de la tierra de Egipto, porque no permanecieron en mi pacto, y yo me desentendí de ellos, dice el Señor. Es decir, Jeremías dice, ellos invalidaron mi pacto, lo dejaron sin valor. Aquí dice, no permanecieron en mi pacto. La condición era, si ustedes cumplen mi pacto, entonces, y esta era la condición, y dice, yo me desentendí de ellos, dice el Señor. Ahora, es interesante, decíamos, entender lo que es sombra y lo que es realidad de las cosas, porque dice que el pacto lo hará con la casa de Judá y con la casa de Israel. Sin embargo, vemos en la realidad que lo hace con la iglesia. Y entonces, cuando estudiamos sobre esto, que ya lo vimos anteriormente, finalmente, ¿quiénes son los descendientes de Abraham? Los que tienen la fe de Abraham. No todos son hijos de Abraham y no todos son hijos de Jacob, sino los que son por medio de la fe. Por esa razón entendemos lo que ya nos aclara que quedaba como sombra en el antiguo pacto, que este nuevo pacto vendría a ser en realidad con aquellos que creyeran en Cristo. Bueno, eso tenemos que estudiarlo, obviamente, no solamente lo señalamos, sino tenemos que verlo en la palabra, aunque ya vimos anteriormente que los hijos de Abraham o los descendientes de Abraham son los que tienen la misma fe que tuvo Abraham, y esto lo vimos en Gálatas. Ok, ¿alguna pregunta? ¿No? ¿Queda claro entonces? Ya diríamos que ya dominamos esta parte de nuestra relación con Dios. Bueno. Entonces, para que no me, oiga, pastor, ¿y por qué no oramos por la paz de Jerusalén? Bueno, recuerden que Jerusalén es la iglesia. ¿Ok? Vamos a orar y vamos a, hablando precisamente de eso. Vamos a terminar poniéndonos en las manos de nuestro Dios, orar por, nos pedía nuestro hermano Enrique, por la salud de nuestra hermana Graciela. Hoy iban a recoger sus análisis y mañana iban con el doctor para ver qué les decía referente a lo de su hígado. Y pues orar por la salud de Carolina, de nuestra hermana Austolia, que gracias a Dios ya no tiene que ser operada. Gracias a Dios por esta bendición. También por pues los ojos de Elizabeth, que se restablezca correctamente, que vaya mejorando en esto. Y también, como nos han pedido nuestros hermanos Fidel y Ana María, por su hijo Luis Mael, que lo internaron ayer, le iban a hacer estudios para ver qué cosas se iban a reponer por sí mismas y cuáles con cirugía, porque recuerden que quedó inmovilizado por este problema en, ¿cómo se llama? La nuca, bueno, toda la columna finalmente, porque fue hasta el coxis, las piernas, etcétera, todo el daño que tuvo. Entonces, pues vamos a ponerlos en las manos de Dios y vamos a orar por toda la iglesia. Y recordemos que el domingo a las 12 les esperamos a todos. Ok, vamos a orar. Padre, te damos muchas gracias, Señor, por concedernos este tiempo y así como tu palabra, para poder entender con claridad, Señor, la obra que estás llevando a cabo y este nuevo pacto del cual tú nos has hecho partícipes a nosotros. Este pacto basado en la obra de Jesucristo, Señor, y nosotros, Padre, a través de ello entendemos la fidelidad de Jesucristo, la razón por la cual tú juraste, estableciste un juramento para que este pacto permaneciera perpetuamente, eternamente, Señor, aún más allá de esta vida, Señor, en la eternidad. Padre, por esa razón nosotros
descansamos en ti, Señor, confiamos en ti, en que la obra que tú has dicho que llevarías a cabo la estás llevando a cabo, en que esta fidelidad que tú dijiste que habrías de mostrar para nosotros, la estás mostrando en este tiempo. Por eso ponemos en tus manos la salud de nuestras hermanas, la salud de Luis Ismael, Señor. Te pedimos que tú, Señor, obres en la vida de cada uno de ellos, Señor, de sanidad a sus cuerpos y te manifiestes sobre cada uno, Señor. Te damos gracias también, Señor, por el esposo de nuestra hermana Sandra, por Pedro, Señor, que también ha salido de una situación delicada de salud, Padre, y te pedimos que tú sigas fortaleciendo su cuerpo, Señor, y a cada uno de los que han estado delicados de salud también, Señor, tú manifiestes tu gracia, tu bondad sobre sus vidas, Padre. Te pedimos que tengas misericordia de nosotros, sigas proveyendo el alimento, el vestido, tal como tú lo prometiste, Señor. Que podamos nosotros tener todas las cosas que son necesarias, Padre, y que podamos nosotros descansar en esta fidelidad tuya, Señor, de que tú eres el que nos sustenta, tú eres el que nos sostiene con su mano poderosa, Señor. Gracias, Padre, por todas tus bondades. En tus manos ponemos, Señor, todas nuestras necesidades y cargas, Señor, y te pedimos que como iglesia tú sigas manifestándote en nosotros y guiándonos en lo que debemos hacer. En el nombre de tu Hijo Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Amén. Amén. Que el Señor les bendiga. Nos despedimos de los que nos ven por internet. Dios bendiga a cada uno.